y irrígase. ¿Cuál es el plexo que me inerva el miembro superior? Plexo braquial. Cuando ustedes estudian un hueso o cualquier región anatómica, siempre le dicen, ¿no? Posición anatómica. Vista anterior, vista posterior, vista lateral, vista medial, vista superior, vista inferior. Ustedes siempre van a ver en los libros del Letter con vistas. ¿Ya? Pero las dos vistas más utilizadas, ¿cuáles son? La anterior y la posterior. Siguiente son los términos anatómicos. La estructura que se encuentra más cerca al tronco, proximal. Más alejado, distal. Pero al proximal también le pueden decir superior, le pueden decir cefálico. Y al inferior le pueden decir distal, caudal o inferior. Si se aleja del tronco, abducción. Si se acerca, aducción. Y si está más lejos, externo. Si está más cerca, interno. Al externo también se llama lateral, al interno también se llama medial. Son términos anatómicos que ustedes lo tienen que tener en cuenta. Al momento que uno explica, los profesores de práctica les dicen proximal, distal y los marean. A veces les dicen lateral y más tarde dicen externo y les dicen, ¿pero es lateral o es externo? No, es lo mismo. ¿Ya? Solo que si tú usas lateral, la otra palabra que debes utilizar, ¿qué debe ser? Medial. Si usas externo, no vas a decir lateral e interno, no será tan loco. Pero es válido. ¿Ya? Ten en cuenta mucho eso. Empecemos. Omóplato. El omóplato es un hueso plano. ¿Ya? Es un hueso plano. Que destaca por la presencia de esta gran fosa en la vista anterior, que es la fosa subescapular. ¿Ya? Fosa subescapular. ¿Quién nace acá? Nace el músculo subescapular. Acá hay como 80-90 diapositivas. Yo voy a ir explicando prácticamente una, músculo, irrigación, inervación y todo, ¿ya? Ya ustedes lo revisan pues en cada uno. Ahí está. Pero yo voy a hacer así, porque si me pongo a explicar diapositiva por diapositiva, no lo veo. Muy bien. Entonces, en la fosa subescapular nace un músculo que se llama el músculo subescapular. ¿Quién inerva el músculo subescapular? El nervio subescapular. Es un nervio del plexo lumbo, perdón, del plexo braquial. Luego tiene dos bordes. Este borde de acá, que es el borde vertebral, o también llamado borde interno, o borde medial. Acá nace lo que es fibras del músculo trapecio. Y músculo del tórax también llegan ahí, ¿no? Y como tiene un borde vertebral o interno, también tiene un borde axilar o externo. ¿Ya? El borde lateral o externo. Acá va a nacer. En la parte superior, o en el tercio superior, nace el músculo redondo menor, que es un músculo que forma parte del lomito rotador. Y en el tercio inferior y ángulo del omóplato, ángulo inferior, nace el músculo redondo mayor, el cual no forma parte del lomito rotador, porque se inserta en el húmero, la diáfisis, en el lado interno de la corredera vesicular. Tiene un ángulo superior y un ángulo inferior. En el ángulo superior nace el músculo que se llama omoyoideo. Homo viene de omóplato, yoideo porque va al yoides, es un músculo que está en el cuello, así. ¿Ya? Se considera un músculo intrayoideo. El famoso homoyoideo. Homoyoideo. Y también destaca la presencia de esta escotadura, que es la escotadura escapular. ¿Ya? Esto es escapular. En esta escotadura escapular va a pasar dos estructuras, que es el nervio supraescapular y es la arteria supraescapular. ¿Cuál es el objetivo de este nervio y esta arteria? Ir a dónde. A inervar aquí. ¿Quién inerva el redondo menor? El nervio axilar. ¿Quién inerva el redondo mayor? El nervio del redondo mayor. Todos son ramas del plexo braquial, por si acaso. ¿Y qué hace el nervio supraescapular? Aquí. Supraespinoso e infraespinoso. ¿Y la arteria supraescapular? Igual. Irriga, supraespinoso y infraespinoso. Ya sabemos que el nervio supraescapular es rama del plexo braquial. Pregunta. ¿De quién es rama la arteria supraescapular? Es rama del tronco
cervical. Y el tronco cervical es rama de la subclavia. Y la subclavia depende de donde sea, ¿no? Si es derecho, el tronco arterial brachiocefálico, si es izquierdo, directamente el callado aórtico. Muy bien. Luego tenemos a esta estructura que se llama apófisis coracoides. En la apófisis coracoides hay tres estructuras acá. Dos se originan y una se inserta. ¿Quién se origina? La porción corta del bíceps, el coraco braquial, y se inserta el pectoral menor. El pectoral menor. Y luego tenemos al acromio. ¿Para qué sirve el acromio? Primero, para el origen de la cabeza medial del deltoides. Y se articula ¿con quién? Con la clavícula, formando la articulación acromio-clavícula. Una articulación sinovial de tipo plano. A ver, voy a hacerles algo de articulaciones para que se orienten, porque vamos a hablar de articulaciones toda esta unidad. Y más adelante también, ¿no? Articulaciones en la columna, por todo lado las articulaciones. ¿Qué es una articulación? Es la unión de dos estructuras anatómicas que pueden ser hueso-hueso, cartílago-cartílago o cartílago-hueso, ¿cierto? Esas articulaciones están formadas por dos huesos o dos cartílagos y están fijadas con ligamentos. Es decir, una articulación tiene sus estructuras anatómicas, huesos, y tiene sus ligamentos. Vamos a ver la clasificación. Las articulaciones se pueden clasificar desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista estructural. Desde el punto de vista funcional van a ser de tres tipos. Son diartrósicas, anfiartrósicas y sinartrósicas. ¿Y a qué se refiere esto? Al movimiento. Diartrósicas, gran movilidad. Anfiartrósicas, poca movilidad. Sinartrósicas, nula movilidad. No hay movilidad. Y desde el punto de vista estructural van a ser sinoviales, van a ser fibrosas y van a ser cartilaginosas. ¿Ya? Entonces, yo puedo clasificar una articulación como sea. Ustedes van a leer sus libros y dice, primer párrafo, el hombro es una articulación diartrósica. Más abajo dice, el hombro es una articulación esférica. Ya se confundieron, total es esférico, total es diartrósico. No tiene nada que ver una con la otra, simplemente lo están clasificando desde diferentes puntos de vista. Tú hablas de diartrósica, se lo estás clasificando desde el punto de vista funcional. Y hablas de esférica, se lo estás trabajando desde el punto de vista estructural. Por eso ustedes también más en otro punto van a encontrar. El hombro es una articulación diartrósica esférica. La diartrósica es la funcional, la esférica es la estructural. ¿Ya? Depende cómo lo quieran clasificar, ustedes pueden combinar. Pero es totalmente diferente, ¿no? Tienen que ver nada uno con lo otro. Uno es con el movimiento, el otro es con cómo está formado. Muy bien. Las sinoviales. Sinoviales hay un montón. Encaje recíproco, planas, proctiartrosis, bigote, rodillas, esféricas o anartrósicas, etc. Casi todas las articulaciones del miembro superior y miembro inferior, ¿qué son? Sinoviales. Desde el punto de vista estructural son sinoviales. Desde el punto de vista funcional, la mayoría son diartrósicas. Vamos con las fibrosis. Porque casi todas les dije, no les dije todas, ¿cierto? Significa que hay fibrosis y cartilaginosas en el miembro superior y inferior. ¿Cuáles son las fibrosas? Clasificación. Hay tres tipos. Tenemos a las sindesmosis, tenemos a las suturas y tenemos a las gonfosis. La sindesmosis es la que nosotros lo encontramos en el miembro superior e inferior y que no son sinoviales. ¿Cuáles son? ¿Dónde lo encuentran? Cúbito y radio y tibia y peroné. Es la famosa sindesmosis o membrana interósea. ¿Ya? Acá.
y en la tibia y peroné. Las suturas, ¿dónde? En los huesos del cráneo. Y la gófosis en los dientes. Muy bien. Pero también dentro de las cartilaginosas también hay articulaciones que no son sinoviales y están en el miembro superior. Vamos a ver. Acá tenemos dos tipos. La sínfisis y la sincondrosis. La sínfisis lo voy a encontrar en la sínfisis del pubis, el miembro inferior, en la pelvis. Y lo voy a encontrar en los discos intervertebrales. ¿Y la sincondrosis dónde? En la fisis. ¿Y qué es la fisis? ¿Qué es la fisis? Es el cartílago de crecimiento. Fisis, cartílago de crecimiento o placa de crecimiento. ¿Ya? Acuérdense que el hueso largo tiene parte, ¿cierto? Tiene una epífisis superior. Tiene una epífisis inferior. Tiene una metáfisis superior. Tiene una metáfisis inferior. Y entre ellos, la diálisis. Eso sí, tiene una sola diálisis. Esto es para un hueso del adulto. Pero en el niño, entre la metáfisis y la epífisis existe un cartílago. Y esa es la famosa fisis. Igual abajo. La fisis. Entonces se les hace la pregunta, ¿dónde encuentra la fisis? Entre la metáfisis y la epífisis. No se confundan, no es lo mismo epífisis a fisis. Fisis es el cartílago de crecimiento. Y acá en este cartílago de crecimiento encuentro este tipo de articulación. Sincondrosis. Es decir, solo lo voy a encontrar en niños. Ya nosotros, no creo que ustedes sean niños, ya dejaron de crecer. Porque esto permite el crecimiento. Entre la metáfisis y la epífisis está la fisis. ¿Ya? Vista posterior del omóplato. Bueno, eso de articulaciones si no está en su diapositiva, por eso les he hecho, ¿ya? En la parte posterior del omóplato vamos a tener nosotros a esto que se le conoce como la espina del omóplato. Es esto, ¿no? Que se palpan ahí. En la espina del omóplato va a nacer la cabeza posterior del deltoides. ¿Ya? Y esa espina divide el omóplato en una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. En la fosa supraespinosa nace el músculo del mismo nombre, músculo supraespinoso, que forma parte del magículo rotadores. Y en la fosa infraespinosa nace el músculo infraespinoso, que también forma parte del magículo de los rotadores. Bueno, lo demás ya lo mencioné, ¿no? Acá tenemos la glena, miren, no se olviden. La glena es la que se articula con el húmero para formar la articulación gleno-húmera. ¿Qué tipo de articulación es? Sinovial esférica o sinovial elastrósica, es lo mismo, ¿ya? En la glena existe un tubérculo inferior o infraglenoideo donde nace la cabeza larga del tríceps. Y en el tubérculo supraglenoideo, que acá no lo veo por el acromio, nace la cabeza larga del bíceps. ¿Ya? Del bíceps. Lo demás se lo digo. Clavícula. La clavícula tiene dos extremos. Con el acromio, que forma la articulación acromio-clavicular. Una articulación sinovial plana. Y se articula acá con ¿quién? Con el esternón, formando la articulación externo-clavicular. Una articulación sinovial en silla de montar. También se llama encaje recíproco. ¿Ya? ¿Qué ligamentos yo encuentro acá? Ligamentos que van del esternón a la clavícula, que son los esternoclaviculares. Y un ligamento que va de la primera costilla a la clavícula, que es el costo clavicular. ¿Y qué ligamento se encuentra acá?
ligamentos que van del acromion a la clavícula, que son los acromioclaviculares. Y acá está la apófisis coracoides, que va de la coracoides a la clavícula, que son los coracoclaviculares, más conocidos como conoide y trapezoide. ¿Ya? La clavícula es un hueso que tiene la forma de una S itálica. ¿Cuál es en el borde de la cara inferior? La presencia de este surco, que es el canal subclavio. Ahí yo encuentro la arteria y la vena subclavia. ¿Ya? Tiene un borde superior. En el borde superior nace un músculo, que es la cabeza anterior del deltoides. Entonces el deltoides tiene 3 cabezas. La posterior nace en la espina, la medial nace en el acromio y la anterior nace en la clavícula. Este músculo que está acá, ¿no? Grande, llamado deltoides. Y vamos a terminar con estos los músculos. Miren, este viene a ser el deltoides. ¿Ya? Deltoides, su cabeza posterior, su cabeza medial y su cabeza anterior. ¿Dónde se inserta el deltoides? Se inserta acá, en la tuberosidad deltoidea. Su función es abducción, llevar el hombro a 90 grados. ¿Quién lo inerva? El nervio axilar o circunflejo. Es una rama terminal del plexo braquial, del tronco posterior. ¿Ya? El supraespinoso, que nace en la fosa supraespinosa y termina en la tuberosidad mayor. El infraespinoso, este es el subescapular, ¿no? Acá está, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, los 3 terminan en esta tuberosidad, que es la tuberosidad mayor o troquita. ¿Ya? Y el subescapular, que nace en la fosa subescapular y termina en la tuberosidad menor o troquita. A estos 4 músculos le llamamos nosotros el manguito de los rotadores. Este es el redondo menor, este es el redondo mayor. El redondo mayor nace en el borde inferior del borde axilar y en el ángulo inferior. ¿Y dónde termina? En la diáfisis humeral, en el labio interno de la corredera bicipital. ¿Ya? ¿Quién lo inerva? El nervio del redondo mayor. Bueno, el subescapular. Este es el subescapular. Nace en la fosa subescapular y termina en la tuberosidad menor o troquina. ¿Quién lo inerva? El nervio del subescapular, así se llama. Este es el manguito de los rotadores, que ya lo dije. La articulación, hay todos los ligamentos que les mencioné anteriormente, ¿ya? Entre el acromion y la clavícula, y entre la glena y el húmero. Lo que no les dije fue de la glena humeral. Hay 3 ligamentos: el gleno humeral superior, el gleno humeral anterior y el gleno humeral inferior. ¿Ya? Son 3 ligamentos. Entonces, corte sagital. Y terminamos con el húmero. Acá terminamos. ¿Ya? Nos quedaríamos hablando de los músculos del brazo y lo que contiene. El húmero. El húmero es un hueso largo. Muy bien, el húmero. Cuando ustedes estudian un hueso largo, igualito, ¿no? Vista anterior, vista posterior. Pero acá sí podemos dividirlo ya en una epífisis superior, en una epífisis inferior y una diáfisis. Sencillo nomás, en 3 partes. ¿Ya? Empecemos con la epífisis superior. El húmero tiene una cabeza que es 1/3 de esfera. Tiene un cuello anatómico, tiene un cuello quirúrgico, tiene una tuberosidad menor o troquina y tiene una tuberosidad mayor o troquita. Ya deben saber de acá. En el troquí se inserta el músculo subescapular y en el troquíter se inserta el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. ¿Ya? Entre ambos existe un surco, miren, que su néter le llama surco intertubercular, pero es más conocido en los libros viejos como carrera bicipital. ¿Ya? El néter cambió, ¿no? De la 5ª edición para adelante dejó un poco los epónimos. Ya no ven tanto epónimo en el néter. Epónimo es cuando yo descubrí algo le ponía mi nombre, ¿no?
el triángulo húmero tricipital o del Po. Sí, le ponían sus nombres. Claro. Muy bien, entonces la corredera bicipital. Aquí encuentro la corredera bicipital. El tendón de la porción larga del bíceps. Y entre cada tubérculo hay un ligamento. Se llama el ligamento transverso, que es el que evita que el tendón se luxa. No se luxa. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que deben saber de ahí. En la diáfisis acuérdense dos cosas nada más. Una, un surco que empieza en la parte medial y se dirige a la parte lateral. ¿Cómo se llama? El canal de torsión. Aquí me encuentro en el canal de torsión al nervio radial. ¿Ya? Y en la parte lateral, esta impresión, que ustedes a veces palpan, uno lo palpa acá y siente una bola acá, ¿no? Esa es la famosa deltoidea. ¿Quién se inserta ahí? Bueno, su nombre lo dice, ¿no? El músculo deltoides. Entonces, el músculo deltoides nacía con 3 cabezas, pero finalmente forma un tendón que se inserta en él. Gracias a esa inserción te permite elevar el brazo a 90 grados. ¿Ya? Región distal. Miren, en la región distal siempre la cabeza va a apuntar a medial, siempre, sea fémur o sea húmero. La cabeza a medial. Por lo tanto, este es el epicóndilo medial, que antes le llamaban epitropio, ¿ya? Pero el Letter actualmente le llama epicóndilo medial. Si este es medial, por lo tanto este que está acá es lateral. Entre el epicóndilo medial y lateral está la tróquea y el cóndilo. ¿Quién está más cerca del epicóndilo lateral, la tróquea o el cóndilo? El cóndilo. Y más cerca de la epitróquea o el epicóndilo medial, la tróquea. Por eso que acá se forma, ¿no?, un espacio que es el epitropio o el craneal. ¿Quién se encuentra en el espacio epitropio o el craneal? Nervio cubital. Muy bien. Y en la vista anterior, dos fosas: la fosa cubital y la fosa radial. Pero a la fosa cubital le llaman coronoidea también. A la fosa radial le llaman condilo. Y en la parte posterior, la fosa olecraneal, para formar la articulación del. Muy bien, hasta aquí lo conocemos.